Los agujeros negros son probablemente los objetos astronómicos que más interesa a todo el mundo. Cuentan con un horizonte de sucesos dentro del cual nada puede escapar, y tal vez una singularidad en su interior. Quizá el logro científico por el que es más conocido el físico Stephen Hawking es por predecir que los agujeros negros pierden masa en forma de radiación, la radiación Hawking, que es debida a efectos cuánticos en el horizonte de sucesos. Sin embargo, si nos fijamos en los agujeros negros de nuestro universo, ninguno de ellos está perdiendo masa, y todavía tiene que pasar mucho, pero que mucho tiempo, para que empiecen a evaporarse por radiación Hawking. Vamos a hacer algunos cálculos para demostrar por qué esto es así. Para ver por qué los agujeros negros no se están evaporando, tenemos que entender primero dos conceptos. Uno, la radiación térmica. Se llama radiación térmica aquella que se emite con un espectro similar al de un cuerpo negro. Si queréis aprender todos los detalles sobre la radiación del cuerpo negro, os dejo en la descripción un vídeo de Crespo donde lo explica perfectamente. Yo ahora os voy a hacer un resumen. Un cuerpo negro es aquel que absorbe todas las longitudes de onda del espectro electromagnético. Un cuerpo negro casi perfecto sería el Sol o cualquier estrella. Un cuerpo negro en equilibrio térmico tiene un espectro de emisión que es muy bien conocido y obedece a esta fórmula, la fórmula de Planck, donde nu es la frecuencia de la onda. En resumen, esta fórmula nos dice cuántos fotones rojos emite, cuántos naranjas, cuántos azules, cuántos infrarrojos, cuántos ultravioletas, etc. Esta es la curva que nos dice cuánta es la potencia emitida por unidad de superficie del cuerpo para cada una de estas longitudes de onda o frecuencias. Si queremos calcular la energía total que está emitiendo el cuerpo, hay que integrar esta fórmula sobre todas las frecuencias, desde menos infinito hasta más infinito, lo cual nos llevaría a deducir la famosa ley de Stefan Boltzmann. Esta ley es brutal. Nos dice que la potencia total por unidad de superficie emitida por un cuerpo negro depende solo de su temperatura. Y depende muy fuertemente de la temperatura, con una potencia a la cuarta, y la relación de proporcionalidad viene dada por la constante de Stefan. La temperatura que aparece en estas fórmulas es lo que conocemos como temperatura efectiva, y se corresponde a la temperatura absoluta en la superficie de un cuerpo negro. Por ejemplo, la temperatura efectiva de la superficie del Sol es de 5778 Kelvin, y si aplicamos a este caso del Sol la ley de Stefan Boltzmann, nos dice que emite una potencia del orden de 63 megavatios por metro cuadrado. Pues bien, ya sabiendo lo que es la radiación térmica, es hora de maravillarnos con el hallazgo de Hawking. No solo resulta que los agujeros negros están emitiendo radiación debido a efectos cuánticos, sino que es radiación térmica. Es decir, el espectro de radiación de esta radiación Hawking es el mismo que el de un cuerpo negro. Es más, Hawking nos da una fórmula para calcular la temperatura efectiva del agujero negro. Y recuerda, el espectro de emisión, así como la energía total emitida, solo depende de la temperatura. Esto permite que un niño de 8 años pueda hacer cálculos de emisión de radiación Hawking sin demasiado esfuerzo. 2. La radiación de fondo cósmico de microondas. Como seguramente sabréis, es una radiación que está presente en todo el universo y es una huella de cómo era nuestro universo de joven. Una radiación que se emitió en una época concreta y que ahora invade el universo en todas las direcciones. Y preparaos para otra voladura de sesos. La radiación de fondo de microondas es también radiación térmica. Es decir, su espectro también se asemeja al de un cuerpo negro. Esta vez con una temperatura efectiva de 2,725 Kelvin. Esta temperatura va disminuyendo a medida que el universo se va expandiendo. Al comienzo, cuando se emitió, era de alrededor de 300 Kelvin, y en el futuro se verá reducida más y más. Y aquí está la gracia. Los agujeros negros también están absorbiendo esta radiación. Cuando los fotones del fondo cósmico atraviesan el horizonte de sucesos de un agujero negro, no hay vuelta atrás. Quedan atrapados por el agujero. Bien, ya veis lo que está pasando, ¿no? Por una parte, los agujeros negros emiten energía en forma de radiación de Hawking, y por otra parte, los agujeros negros absorben energía del fondo cósmico de microondas. Fijémonos de nuevo en la fórmula de Hawking para hallar la temperatura efectiva de un agujero negro. Es una relación que solo depende de la masa del agujero negro. Es muy contraintuitivo, pero la temperatura es menor cuanto más masivo sea el agujero negro. Y por lo que nos dice la ley de Stefan Boltzmann, la energía emitida también será menor cuanta mayor sea su masa. Vamos a hacer un cálculo para un agujero negro con una masa solar, es decir, la misma masa que nuestro Sol. El tamaño del horizonte de sucesos para este agujero negro se puede calcular utilizando, por ejemplo, el radio de Schwarzschild, que se calcula con esta formulita.
Para un agujero negro de la misma masa que nuestro Sol, su radio sería de aproximadamente 3 kilómetros y por supuesto su superficie sería 4pi por este radio al cuadrado. Calculamos entonces la potencia que absorbe este agujero negro debido a fotones del fondo cósmico. Y nos sale esta cantidad de 345 julios cada segundo. Bien, ¿y cuánta es la energía que está perdiendo el agujero negro por radiación de Hawking? Primero calculemos la temperatura efectiva del agujero negro. Da una temperatura de 0,0000006 Kelvin. Es decir, el agujero negro está realmente frío. Calculamos la potencia irradiada por unidad de superficie con la ley de Stefan Boltzmann y multiplicamos por la superficie del agujero negro. Si hacemos esto, obtenemos que pierde 8 por 10 a la menos 28 julios cada segundo. Es decir, claramente los agujeros negros no se están evaporando lentamente por radiación de Hawking, sino que están creciendo a base de absorber fotones del fondo cósmico de microondas. Antes de que os vayáis, quiero aclarar dos cosas. Esto ocurre para todos los agujeros negros que hemos observado, pero en el caso de que existan microagujeros negros, la historia cambia, ya que la temperatura de agujeros negros de masas diminutas es enorme, y su radiación Hawking también, así que no tardarían en evaporarse. De hecho, podéis hacer vosotros los cálculos de qué tamaño tendría que tener un agujero negro para estar en equilibrio con el fondo cósmico de microondas. Veis que sale un agujero negro de aproximadamente la masa de la Luna, que tendría un radio de menos de 1 milímetro, así que todo agujero negro más pequeño que eso emitiría de forma efectiva radiación de Hawking y se estaría evaporando, pero los agujeros negros que vemos en el cosmos son mucho más grandes que este. La segunda cosa que me gustaría aclarar es que esto no es que vaya a ser así para siempre. Los agujeros negros acabarán evaporándose. Esto es porque a medida que el tamaño del universo aumenta y aumenta, la temperatura del fondo cósmico de microondas va disminuyendo, y si el universo continúa expandiéndose indefinidamente, llegará un momento dentro de mucho pero que mucho tiempo en el cual la temperatura del fondo cósmico de microondas sea tan baja que la energía que absorben los agujeros negros sea menor que la que pierden por radiación de Hawking. Y a partir de ese momento, entonces sí, podemos decir que los agujeros negros se están evaporando. Bueno, ¿y qué os ha parecido estos cálculos? ¿Habéis pensado alguna vez en este hecho? Dejadme vuestras opiniones en los comentarios. Y suscribíos al canal para no perderos nuevos vídeos, que vamos a tratar temas muy pero que muy interesantes. Un saludo y hasta muy pronto.